Muy buenas tardes. Yo vengo a exponerles sobre este proyecto de aplicación de bomba a calor geotérmica, en este caso concreto de la viña Los Maquis. Yo soy ingeniero y a mí me correspondió el desarrollo de este equipo. Fue desarrollado también con la importante ayuda de mi socio Rodrigo, y pudimos llegar a esta solución. Bueno, la viña Los Maquis está ubicada en la sexta región, cerca de la ciudad de Santa Cruz. Es una viña relativamente pequeña, tiene una condición bien especial que está ubicada, como dice aquí, entre dos ríos. Ese río que vemos a mano derecha, bueno, la verdad es que no es río, ese es el estero Chimbarongo, pero que trae bastante agua. A mano izquierda no se ve, pero estaría quizás, bueno, no sé bien, un par de kilómetros a la izquierda, o quizás 1 kilómetro estaría el río Tinguiririca. Esta es un poco la línea de productos que desarrolla la viña. Desarrolla ese vino rosé y desarrolla varias variedades de vinos tintos. Bueno, estamos ante una viña que tiene una producción del orden de 1 millón de litros anuales. Eso significa que es una viña bastante pequeña en comparación con el mercado chileno, digamos. Hay otras viñas que tienen volúmenes muchísimo más grandes. Pero esa es la realidad de esta viña, que también fue muy interesante porque así pudimos hacer este proyecto en una escala más pequeña, digamos, pensando a futuro replicarlo en otros casos. Es una viña que ha recibido el certificado de sustentabilidad de la industria vitivinícola chilena, por el manejo de las distintas áreas de sus procesos. Bueno, entonces ahora pasando al caso concreto que nos convoca, nuestro requerimiento era regular o proveer de los servicios de frío y calor que tiene esta bodega. Y aprovechando esta imagen que vemos aquí, podemos un poco describir cuáles son estos requerimientos. A mano izquierda tenemos las cubas, estas cubas de acero inoxidable, que ustedes se fijan que tienen unos puntitos. Eso es porque esas cubas tienen unas chaquetas por las cuales se hace pasar agua fría cuando queremos enfriar la cuba, o agua caliente cuando queremos calentarla. Ese es un requerimiento, calentamiento y enfriamiento de estas cubas de acero inoxidable. Después aquí abajo vemos que hay 4 barricas de madera. En esas barricas es donde se guarda el vino durante un periodo, y el vino entonces ahí va mejorando sus características. Esas barricas se guardan en salas que son climatizadas. Entonces, para la climatización de esas salas se requiere frío, de manera de mantener una temperatura constante, me parece que es del orden de los 16, 17 grados, durante todo el año. Eso significa que en invierno no se necesita frío, pero sí, ya a partir de esta época, hasta marzo, abril, sí se necesita retirar calor de esas salas para mantener esa condición de temperatura en estas barricas. Y después, el otro requerimiento importante, que de alguna manera también se ve aquí, es que se necesita bastante agua. Hablemos de agua tibia para los procesos de lavado, tanto de cubas como de barricas. Aunque las barricas también requieren un lavado a mayor temperatura, pero se ocupa mucha agua en los procesos de lavado en esta industria. En esta viña, la solución que estaba incorporada, que es la solución típica que hay si visitamos cualquier bodega de vinos en Chile, vamos a encontrar esta misma solución, es un chiller eléctrico condensado por aire, que provee agua fría en torno a los 5 grados para abastecer los consumos de frío, y una caldera a gas, que prácticamente en todas las viñas son calderas a gas que funcionan con gas licuado, para proveer los requerimientos de calor. Esta entonces es la solución típica, que es la que había en esta viña antes de que hiciéramos la intervención. Entonces, el proyecto consistió en buscar un tercer equipo, que es la bomba de calor, que hace el trabajo de estos dos, ¿no es cierto? Que provee frío, tal como el chiller eléctrico, y provee calor, tal como la caldera.
Vamos a hacer un pequeño alto en la exposición. Vamos a cambiar un poquitito de tema. Esto que están viendo aquí es un planito de Santiago. Está la calle Santa Rosa, la calle Carlos Baldovino, y la que no tiene nombre es Gran Avenida. Entonces, el otro día me metí aquí a Mapsite y dije, a ver, ¿hay alguna calle que lleve el nombre de Carnot en Santiago? Y encontré esta callecita, que tiene 4 cuadras. Porque entonces, ahora que está como de moda esto de que hay unas consultas por los cambios de nombre, si a mí me preguntaran si yo estoy interesado en cambiarle el nombre a una calle, yo le pondría Carnot a una avenida más grande o a una plaza. Porque este señor Carnot es muy importante detrás de lo que estamos hablando, digamos, lo que ya hemos hablado. Don Nicolás Carnot, que vivió entre el año 1790 y 1832, se le llama que es el padre de la termodinámica. Y estas máquinas que permiten estas transferencias de calor de unos medios a una baja temperatura, a otros medios a alta temperatura, y en el sentido contrario, siguen el ciclo termodinámico que se llama el ciclo de Carnot, donde tenemos un refrigerante que es movido por un compresor que está allá abajo, y ese refrigerante pasa por el condensador, donde cede calor, y después pasa por el evaporador, donde absorbe calor. Entonces es interesante fijarnos brevemente en esta máquina, que es la máquina que permite llevar con éxito esta aplicación, y también la aplicación que habíamos visto recién, ¿no es cierto? Estos edificios en Santiago funcionan con este mismo sistema. Hay una expresión, bueno, del rendimiento teórico del ciclo de Carnot, que tiene esta forma, aunque esa expresión varía un poco, depende si nos estamos fijando en la fuente fría, en la fuente caliente o en el motor que es el que hace la transferencia, que recibe o capta energía. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente. Si suponemos un ejemplo en que tenemos una fuente fría a 5 grados y una fuente de calor a 30, que puede ser quizás la condición que tiene en este momento el sistema de climatización que nos permite tener una temperatura agradable en este recinto. Afuera, en este momento, perfectamente puede haber unos 30 grados, y ahí tiene que haber un condensador que está botando calor a ese nivel de temperatura, o quizás un poco más. Entonces, el rendimiento teórico máximo, según Carnot, sería del orden de 12. Significa que si yo remuevo una unidad de calor de la fuente fría, y agrego una unidad de energía eléctrica, en este caso, suponiendo que es un compresor eléctrico, voy a poder botar 12 unidades allá arriba. Pero si cambiamos las condiciones y en vez de estar condensando a unos 30 grados, supongamos que el día está más nublado, y condensamos a una temperatura más baja, fíjense que ese rendimiento aumenta casi al doble. Entonces, bueno, lo interesante de esto es darnos cuenta de que, en el fondo, estas aplicaciones de geotermia, en el fondo lo que buscan es unas condiciones de funcionamiento de esta máquina térmica, que es la máquina de Carnot, que hagan que funcione en condiciones más cómodas, más óptimas, y eso hace que el rendimiento sea mucho mejor. Bueno, esta fue un poco la máquina que desarrollamos, esta bomba de calor, que buscaba abastecer los consumos de frío de la viña y abastecer los consumos de calor. Se me pasó. Y como habíamos comentado, escuchado, esta máquina, un ejemplo muy práctico que todos conocemos es el refrigerador de nuestra casa. En el refrigerador tenemos este ciclo, por eso es que yo pienso que es importante ponerle alguna callecita al nombre Carnot, que todos tenemos un refrigerador. Entonces, en el refrigerador tenemos un compresor, ¿no es cierto?, y la fuente de frío, que es el evaporador, y el condensador, que muchas veces no nos damos cuenta. Antes los condensadores eran unas rejillitas negras que estaban por detrás y se sentían calientes. Hoy día los condensadores están normalmente adosados en las paredes laterales y a veces también la trasera del refrigerador.
Entonces, bueno, ¿cómo funciona esta bomba de calor geotérmica que diseñamos para este caso concreto, que es esta bodega de vinos? Este sería entonces el proceso que había antes que hiciéramos la intervención. Teníamos entonces una caldera a gas que proveía los consumos de agua caliente y un chiller eléctrico que proveía los consumos de frío. Entonces ese chiller, como vimos en la imagen anterior, era un chiller condensado por aire. Cuando ese equipo enfriaba el proceso, botaba un flujo de aire caliente a la atmósfera. Tomaba aire y lo botaba, lo devolvía a una temperatura un poco mayor. Entonces lo que hicimos fue incorporar esta bomba de calor que atiende los procesos de frío y de calor del proceso, y que también está unida con este pozo profundo. En este caso, nosotros utilizamos un pozo ya existente, del cual estamos tomando agua, que tal como el caso que exponían recién, claro, es un agua que a una temperatura muy constante, del orden de los 16 grados, tanto en invierno como en verano, y esa agua pasa por la bomba de calor y después se disipa en una laguna de paisajismo y se reintegra a la napa de donde se sacó. No pasa este asunto. Ya, no, pasaron varios. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Cuando solamente tenemos demanda de frío, abastecemos esa demanda de frío con la bomba de calor y estamos entonces sacando agua del pozo, como dice aquí, en torno a los 16 grados, y esa agua se manda a disipación a los 21 grados, de ese orden de temperatura. Entonces, ese calor que le estamos quitando a las cubas, ¿no es cierto?, en color azul, se lo estamos entregando al agua del pozo. Y volviendo al ejemplo que les puse anterior, eso hace que este sistema funcione mejor que si lo estuviéramos, como estaba el sistema anterior, disipando a la atmósfera, porque las condiciones de temperatura son mejores desde el punto de vista, digamos, termodinámico. Cuando el requerimiento es de calor, se produce el mismo proceso, pero en este caso la bomba de calor aporta calor al proceso y devolvemos esa agua del pozo a una temperatura que es un poco inferior a la cual la sacamos. O sea, en el caso anterior estábamos calentando el agua del pozo, ¿no es cierto? Y en este caso de calor estamos enfriando el agua que viene del pozo. Vamos a ver si pasa. A ver. Bueno, esta máquina tiene también, o este proceso, tiene una singularidad muy importante, que es que en algunos casos tenemos este consumo simultáneo, ¿ya? Hay momentos, por ejemplo, en esta fecha, por ejemplo, la bodega requiere ya de frío para controlar la temperatura de sus salas, pero también requiere de calor para los procesos de lavado. Y esta es una situación muy interesante, porque ahí entonces la bomba de calor transfiere todo el calor que saca del proceso frío al proceso caliente. Y en este caso, el rendimiento es muy, muy alto, porque estamos incorporando, por ejemplo, una unidad de energía eléctrica, y con esa unidad de energía eléctrica estamos abasteciendo el proceso de frío, que puede ser equivalente a unas 2 unidades térmicas, y el proceso de calor, que son otras 2 unidades térmicas. Entonces estamos trabajando con rendimientos del orden del 400 hasta 500%. O sea, por una unidad de energía que damos, abastecemos, el proceso nos da del orden de 5 unidades. Y en este caso también, bueno, como ustedes pueden ver, no hay disipación en el pozo. Ahora, una cosa interesante, o sea, una cosa importante para que nos aclaremos, en este caso, cuando hay simultaneidad, entonces ya no es una máquina geotérmica, ¿estamos? Es simplemente una máquina que transfiere calor de un buzón a otro. Lástima que esta simultaneidad no es
todo lo grande que nosotros quisiéramos. Hace poco le incorporaron se incorporó un mecanismo eléctrico, que es que cuando el sistema está botando calor, se prende una alarma y empieza a sonar una chicharra. Entonces todo el mundo empieza desesperadamente a buscar algo en que ocupar el calor. Entonces, si ahí a alguien se le ocurre, oye, aprovechemos entonces de lavar esta cuba, inmediatamente empiezan a hacer ese proceso, porque ese calor en ese momento es gratis. Vamos a seguir con este botoncito acá abajo, creo que funciona mejor. Entonces, en resumen, este era el proceso antes de caldera y chiller, y después de bomba de calor, con el pozo que abastece los dos procesos. Entonces, diseñamos una máquina, un poco en base a los requerimientos que tenía el cliente, llegamos a esta solución, pusimos 2 unidades de 90 kilowatts cada una, y diseñamos este skid, donde están las bombas de calor, el tablero eléctrico, las bombas auxiliares que mueven tanto los requerimientos de frío y calor, y aquí a mano izquierda en azul los intercambiadores de calor para disipar frío o disipar calor. Y después entonces empezamos a desarrollar esta máquina. Estas ya son fotos de la construcción. Podemos ver ahí, esas de ahí son unas válvulas modulantes que controlan los flujos, tanto en el frío como en el calor. Eso de ahí es muy importante, son los medidores de energía, medidores de energía térmica, que nos permiten después, saber claramente cómo está funcionando esto. Ahí atrás están los intercambiadores de calor, de disipación, y el tablero eléctrico. En el tablero eléctrico está ese equipito de ahí, que es un analizador de red, que también nos permite saber cuánta energía eléctrica está consumiendo tanto la bomba de calor como sus periféricos, porque hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. O sea, también es importante el consumo eléctrico de los periféricos, que son necesarios para el funcionamiento de esta máquina. Bueno, hay más fotos del equipo. Y este equipo finalmente lo fabricamos aquí en Santiago, lo subimos a un camión y lo llevamos entonces a la viña, y ahí lo montamos en la sala de máquinas de la bodega. Entonces ahora voy brevemente a comentarles un poco los resultados que hemos obtenido ya después de un año de funcionamiento. El equipo comenzó, ya llevamos un poco, comenzó en marzo de 2013, ya llevamos un año completo y podemos entonces ver los resultados que hemos obtenido. La comparación de los resultados es un poco, hay que tener cuidado, porque entre el 2012 y el 2013, que es cuando comenzó a funcionar el equipo, la viña tuvo un fuerte aumento en su producción, pasando del orden de 800.000 litros a más de 1.200.000. Entonces aquí en este gráfico podemos ver cómo, si bien la producción aumentó más del 50%, el consumo eléctrico no fue mucho lo que subió. El año 2012 se consumieron 331.000 kWh, el 13, 348.000, entonces vinificando un 57% más de producto, el consumo solamente subió un 5%. Entonces, bueno, esto que les decía, cómo mejorar el rendimiento del sistema es tratando de aumentar los momentos en que se da la simultaneidad, tanto de frío como de calor. El ejemplo simpático que hemos, para que se entienda más fácil, es tener el refrigerador, ¿no es cierto?, que nos da el frío, pero en vez de botar ese calor, transmitirlo, por ejemplo, a esto, ¿no es cierto?, a una plancha que permita hacer las dos cosas simultáneamente, con un solo consumo eléctrico. Y esto de acá también es muy interesante, es qué es lo que pasó con el consumo de calor. Bueno, ¿qué pasa si tratamos de, imaginémonos si pudiésemos replicar este proyecto al resto de la industria vitivinícola? Decíamos que esta bodega es bastante pequeña y produce 1.000.000 de litros al año, más o menos. Bueno, Chile produjo el año 2013 1.000 millones de litros.
lo cual da, si todo se quedara aquí, nos daría para poder tomar hartos litros cada uno de nosotros. 1.000 millones, dividido en 15 que somos, 16, dejemos de lado los niños. Bueno, entonces si solo la mitad, imaginémonos, si solo la mitad de las bodegas interviniera sus equipos de frío y calor y incorporara una tecnología de este tipo, podríamos llegar a ahorrar del orden de 120 millones de litros de gas al año. Basado esto en los consumos de gas de la viña Los Maquis. Pueden haber otras viñas que pueden ser mucho más eficientes, con lo cual esto quizás no es verdad, digamos. Pero también deben haber varias otras que son bastante más ineficientes. ¿Y qué significa eso? Bueno, es interesante tener un orden de magnitud, y esa cantidad de litros de gas podría ser del orden de nuestro Estadio Nacional lleno de gas. Bueno, eso es lo que les quería presentar y les agradezco su...